Bien, aquí estamos hablando de, nuevamente, en un estudio especial, en este caso en un escenario, y con quien nos encontramos en un escenario, con alguien que hace rato ya queríamos charlar, queríamos encontrarnos. Estoy hablando de Gastón Lacazzato. Gastón, ¿cómo te va? Muy bien, la verdad que por fin se pudo dar esta posibilidad. Hemos movilizado, hemos trabajado con un equipo de producción de aquellos que organizan los grandes recitales de los Rolling Stones para poder concretar esta charla. Exactamente. Gastón, bueno, yo tengo imágenes, muchas veces hemos charlado con Gastón, frente a cámara y fuera de cámara. Sí. Y una imagen que a mí siempre me llama la atención de las cosas que vos contás es del equipo de discos de vinilo de tu casa, digamos, ¿no? O sea, creo que por ahí empieza el oído a encontrarse con canciones, con música, con una poesía. Sí, claro, en principio fue esta oportunidad que mi padre me da de poner la púa sobre el disco. Claro. Porque ese espacio era un lugar que estaba bajo llave, que era un espacio donde mi viejo tenía el escritorio. Mi viejo, bueno, en vida se dedicó a la medicina, fue pediatra. Y tenía su espacio en el living con su escritorio, que supongo que en algún momento habrá sido como no sé, tal vez un espacio, no lo sé realmente, algún espacio como de consultorio, no sé. Y bueno, y ahí tenía sus libros, su biblioteca y sus discos. Era su lugar íntimo. Era su lugar íntimo, exactamente. Y era, bueno, lo veíamos a mi viejo ahí leer, que bueno, vamos a dejarlo. Ni acercarse, estaba todo mal, ¿no? Y bueno, y en un momento yo me encuentro con unas caricaturas de los Beatles que pasaban por Canal 12, unos dibujos animados. Y... ¿Lo de Submarino Amarillo o no? No, era como unos dibujitos, no recuerdo si era Hanna-Barbera o alguno de esos cartoons, pero la cuestión es que lo veo, yo tenía 6, 7 años, y bueno, al volver del colegio veo esa tira y me quedo entusiasmadísimo, ¿no? Los cuatro tocando y cantando y demás, entonces en un momento retengo Beatles. Sí. Y le pregunto a mi viejo cómo era el tema con esto, ¿no? Con estos personajes, si sabía algo así, no recuerdo, era muy chico. Pero bueno, y él me dice, y ahí me abre la puerta del living, vemos la bandeja de discos, y abre una puertita así y los vinilos, digamos, ¿no? Y entonces empieza a sacar y cassettes y bueno, tenía un montón de discos. Sí. De los Beatles, y yo, hasta ese momento vos no registrabas o no formaba parte de tu horizonte. No, exactamente, no, nada que ver. Muy pocas veces entramos en ese lugar, digamos, ¿no? Y bueno, y la cuestión es que saca un disco, yo elijo uno de esos, elegí Let It Be, que estaban los 4 ahí separaditos en la tapa, y bueno, pone el lado A, me pone los auriculares y empiezo a escuchar, digamos, me quedé un rato. Bueno, en el cuarto surco de ese disco, de ese lado está Across the Universe, a través del universo. Y bueno, termina esa canción y yo me doy cuenta que estoy en un estado así de sensibilidad absoluta y estoy llorando. Me saqué los auriculares y bueno, como que hice una pequeña reflexión y seguí, ¿no? Sí. Después me dio... Era en ese caso la música, o sea, sí, claro. La canción, pues la letra no tenía exactamente, idea. No tenía idea. A lo sumo sabía Dog, Cat, no sé, House. Sí. Y bueno, y ahí es como que me atravesó la música realmente, ¿no? Y ahí es como que yo creo que fue la bisagra para sentir a los Beatles como mi primer alumbramiento, digamos, musical, mi primera referencia. ¿No hubo otro sonido, otra música antes que vos recordaras? Bueno, antes sí, yo era, muy fanático de ABBA. Mi mamá me regalaba discos de ABBA. Venía acá, inclusive a Encarnación creo que venía, y compraba discos y... ¿Eso previo a Beatles? Era previo, sí, mi vieja lamentablemente falleció cuando yo tenía 6 años. Entonces ahí como que también se hizo como un lugar donde ya no se podía entrar. Claro. Era el lugar de reunión de ellos, de mis padres, yo los escuchaba desde mi cuarto cuando ellos tocaban la guitarra y cantaban un poco, así aficionadamente.
Y era, bueno, después que falleció mi mamá, es como que también fue un lugar donde ya no entrábamos, digamos, ¿no? Porque inclusive también en ese espacio como que también la velaron, etcétera, bueno. Pero bueno, mi vieja sí me regalaba discos de ABBA. Es un espacio cargado de emociones, de historias, de afectos. Sí, era ese espacio. Era ese espacio, ese lugar de, sí, un lugar de una burbuja de emociones. Ajá, claro, tal cual. Después me encontré con otros discos, entre ellos uno que se llamaba, ¿cómo es? Sótano Beat, que era un programa, claro, que era un programa de televisión, que no sé en qué canal, Canal 9 o algo así. No sé si el vinilo no era en colores. Sí, sí. En este caso esa edición era en negro, digamos, la que tenía yo. He visto otras en colores y bueno, ahí me encontré con El extraño de pelo largo, bueno, Rosemary de Nevia, que fue una de las canciones que yo en su momento me llamó mucho la atención. Cuando empecé como a hurgar un poco en todo ese material que había ahí, un poco más adelante, ¿no? A los 9, 10 años, empecé a recorrer esa discografía que tenía mi padre. Claro, ¿cuándo comenzaste a decir, bueno, yo puedo reproducir esto que estoy escuchando o esto que me toca o que me atraviesa, como decías, esta música? Bueno, de golpe yo puedo con un instrumento, claro, con la voz. Yo a los 7 años empecé a estudiar guitarra con Rogelio de Olivera, un maestro que tengo ahí en Oberá, que por suerte aún sigue vivo y está ahí y queremos hacer un reconocimiento también. Bueno. Así que bueno, estoy trabajando un poco en eso. En esos referentes musicales que aún siguen vivos, ¿no? Y que bueno, hay que reconocerlos en vida, me parece. Y bueno, en este caso Rogelio me enseñó los primeros recursos del folclore, básicamente, y con esos artilugios de la guitarra, los primeros acordes, yo empecé a acercarme a la musicalidad de los Beatles, digamos, ¿no? Mi hijo también tenía un cuadernito con las letras y un librito, una edición, digamos, y con los acordes. Entonces yo ahí también fui aprendiendo algunos acordes que no me enseñaba Rogelio y que yo iba aprendiendo solo y aprendí a poner en baja revolución en los discos y ahí afinaba la guitarra más abajo, digamos, para poder sacar. Y bueno, ahí también fui acostumbrando el oído y laburando el oído también como para sacar esas canciones y en bajas revoluciones el disco para sacar los solos, claro, también, claro, ¿no? Y bueno, más adelante, a los 13, 14 años, armamos un primer grupito con unos chicos del barrio que después se denominó Remember y que fue mi primera banda, que hicimos un tributo a los Beatles y que pisamos un escenario en enero del 89. Mirá. Sí. ¿Cuándo aparecen otros artistas del rock argentino que de golpe también te impactan? Digo, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, tantos que de alguna manera también hicieron un sonido propio y una política. Sí, eso viene mucho después. Yo como que me puse súper fanático de los Beatles y no paraba, estaba todo el tiempo con esto, con eso nomás. Y bueno, inclusive Creedence, Pink Floyd, claro, algunas cositas que fueron apareciendo también por ahí, por otros amigos y demás. Y bueno, estoy tratando de recordar otras bandas, pero quiero hacerlo corto. Y bueno, lo del rock argentino aparece con Miriam Franco, profesora de música, que no era mi profesora de música, sino del Colegio Nacional. Yo iba al Centro Polivalente de Artes, que quedaba al lado y que estaba en ese momento en un edificio, el edificio viejo de lo que era en su momento el Colegio Nacional. Entonces nosotros ocupábamos ese espacio, ahí dábamos clase de música y demás. Y bueno, y por estos amigos que tenía, que hicimos la bandita esta, ellos sí eran alumnos de Miriam. Y ahí fue como que se enteraron de que estábamos armando este grupo y el ex marido de ella, que también es dueño del Pregón Misionero, de Oberá, uno de los semanarios de allá. Sí. Bueno, él muy fanático de los Beatles en ese momento y tenía todos los discos y tenía un montón de cosas, entonces nos hicimos amigos de Carlos. Amistades, sí, está bien. Bueno. Dirigidas, digamos. Sí, pero bien, buena onda, ¿no? Claro. Y bueno, y Miriam de alguna manera nos coacheaba de alguna manera, ¿no? Desde la parte más musical. Entonces,
ahí entre Beatles y otra cosa, ella me empezó a meter a Charly García, Fito, Spinetta, Box Day, Manal, todo eso porque daba, en el secundario ya daba clases a sus alumnos y en su momento empezaba a meter lo que era el rock argentino. Lo que me parece súper interesante, digamos, y que no sé si hay otro profesor que haya tomado esa iniciativa. Y en ese momento, hace 25 o 30 años atrás, bueno, la verdad que fue una cosa muy novedosa. Y bueno, ella me mete en esas canciones y yo también empiezo a aprender y con las toco y canto y esos cancioneros que tenía ella, claro, también. Y ahí aparecen también, creo, digamos, sobre todo con Spinetta y demás, otro tipo de acordes, exactamente. Otras búsquedas sonoras, ¿no? No, totalmente. Ahí yo descubrí otro mundo que estaba mucho más cercano a Piazzolla, a esos acordes del jazz, del blues y toda esa otra tendencia musical y sonora, otro paisaje sonoro que realmente fue muy novedoso. Y obviamente también todas otras lecturas, digamos, claro, ¿no? Claro. O sea, la poesía surrealista, con Aldo Pellegrini, no sé, bueno, esos otros poetas franceses, bueno, Cortázar aparece en mi vida también ahí. Y bueno, eso la verdad que fue todo eso funciona como una suerte de, diría, inversión visto desde afuera, pero como algo que va sumando un lenguaje propio, sí, una mirada estética, conceptual propia. Sí. ¿Cuándo vos decís, o cuándo, vos te acordás cuando compusiste la primera canción, o cuál fue la primera canción que compusiste? Bueno, que yo haya dicho... sí, esta es la que voy a decir que es la primera canción. Las otras son work in progress. Exactamente, porque hubieron un montón de otras cositas así que incluso les cantaba a compañeras vía, che, escuchá esta canción por teléfono, digamos, ¿viste? Bueno, así me pasaba horas con una amiga, Paula Stout, una gran amiga que tengo de siempre, que ya se debe recordar de eso. Y bueno, y también yo tuve un par de madres en mi vida. Después que falleció mi madre, bueno, mi papá tuvo otras novias y parejas. Entonces, bueno, también como a través del baño, de la puerta del baño, yo cantaba en el pasillo de casa, le cantaba canciones. Y bueno, iba con ese recurso, digamos, ¿no? Ya tenía yo quería hacer canciones. ¿Y esas canciones cómo eran? O sea, bueno, si vos tuvieras que describirlas ahora, digamos. Y bueno, siempre fueron desde un lugar contemplativo, digamos, ¿no? Y donde... las estrellas o el cielo o alguna cuestión así de este paisaje, la tierra, los árboles, los pájaros, digamos, todo eso eran como parte de un collage que yo creo que encontraba en la composición una situación de collage, digamos, ¿no? Donde mezclaba palabras, obviamente en oraciones, bimembres y unimembres. Ajá. Y bueno, y hacía como con eso, buscaba también ahí a ver qué podía sonar un poquito mejor y bueno, con los recursos mínimos que tenía también, ¿no? O sea, tónica dominante, subdominante, en principio, no me arriesgaba a mucho más. Y así que cuando empiezo a descubrir otras cositas, digamos, armónicas y a través de otras lecturas, animarme a otros recursos poéticos, por decirlo de alguna manera, creo que ahí empiezo a buscar como un balance, digamos, y me arriesgo un cachito más y bueno, obviamente siempre, en principio fueron canciones más dedicadas al amor, digamos, ¿no? ¿Cuándo esas canciones que vos empezaste a componer, ese lenguaje que empezaste a crear, ese concepto que empezaste a recrear, a plantear, aparecen en los escenarios? Porque lo primero fue Beatles, Remember, sí. Después en algún momento aparece Gastón Lacassato y esta es mi música, esta es mi canción. Bueno, sí, cuando aparece Gastón Lacassato, digamos, yo había ido ya a La Plata a intentar estudiar música, una licenciatura en composición musical en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Y bueno, ahí, junto a otros compañeros, mis compañeros en realidad dan cuenta de que yo estaba escribiendo canciones y que estaba buena mi búsqueda. Ajá. Y ahí como que me animo a decir, sí, yo compongo canciones. Entonces, o sea, necesitaste primero una aprobación de afuera. Sí, sí, o sea, no fue el impulso interno de decir... No me animaba. Si bien tuve una bandita que se llamó Código Z, que incluso estos días recuperé unas canciones de un cassette
grabamos en cinta de cromo, que era una locura. En el cassette, sí. El BAF cinta de cromo. Exactamente. Y bueno, ahí hubieron unas cositas que quedaron. Una canción incluso Hanna que la pude grabar en un segundo disco, que ya la venía escribiendo cuando tenía 15 años. Y bueno, esas fueron mis primeras canciones. Y ahí sí tocábamos en un trío que se llamaba Código Z y que fue una emulación quizás Soda y algo así en ese momento. Y con un sonido medio entre riff, ¿cómo se llama? Ratones Paranoicos, lo que se escuchaba. Medio rock. Venía medio por ahí, Enanitos Verdes también, que era lo que sonaba en los 80s o fines de los 80s, principios de los 90s. Y bueno, bueno, me perdí, pero la cuestión es que ahí éramos el grupo. Claro. Si bien se sabía que eran mis canciones, pero éramos el grupo. Y después vuelvo de La Plata y hago un recital en Oberá, en la Casa de la Cultura, que se llamó Almística. Un nombre que, bueno, lo teníamos dando vueltas ahí, que con Miriam Franco en ese momento nos juntábamos todos los días a conversar y a tomar alguna cerveza y a escuchar música. Y ahí, bueno, entre palabra va, palabra viene, aparece ese término que ella, que ella denominaba como que era algo nuestro, digamos, ¿no? Y bueno, así que lo denominé así al recital y fueron mis primeras expresiones, mis primeras canciones y un dejo directamente solo en el escenario cantando y exponiendo mis composiciones. Gastón, ya nos queda muy poquito tiempo, seguramente haremos una segunda parte para hablar de otras cosas, de tus búsquedas actuales, pero si vos tuvieras que definir esto que haces, digamos, o sea, o quién sos en el escenario, en el trabajo compositivo, en el trabajo poético. Bueno, me cuesta mucho, pero en principio soy un buscador, digamos, ¿no? Me gusta buscar, a veces encuentro, a veces no encuentro tanto como quisiera, y a veces reposo en otras cosas, y a veces me arriesgo también en esto que tiene que ver con las producciones y que bueno, que también a veces me va un poco mejor que otras, pero lo disfruto, creo que la vida es eso también y creo que entiendo que mi vida tiene que ver con todo ese plasmar y que el éxito es ese, estar en esa búsqueda continua. ¿Eso tiene una palabra? La verdad que no sabría decirte, lo voy a pensar para la segunda parte. Gracias, Gastón. Bueno, gracias a vos. Gastón Lacassato aquí en Hablando de, usted sabe que nos puede encontrar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, siempre en los canales de MFM, Mate Frío Producciones Audiovisuales.